Qué bueno es encontrarnos con la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Muchas veces hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que han padecido situaciones mucho peores que la pandemia que estamos viviendo hoy. Y vamos a ver algunas de esas situaciones ahora en un ratito en la palabra de Dios. Te cuento que estamos en una nación, en Uruguay, en Montevideo específicamente, donde la pandemia no está arreciando tanto, donde la economía está abierta. Hay unos 100 casos por día y somos 3,5 millones de habitantes aproximadamente. Entonces no estamos sufriendo tanto la pandemia. Es más, las iglesias están abiertas con protocolo cada 2 metros, pero el pueblo de Dios se puede seguir reuniendo. Pero tú quizá estás viendo desde alguna parte donde no puedes reunirte, donde hay mucho peligro para reunirte con respecto a esto. Pues quiero mostrarte hoy en la Biblia un profeta que vivió alguna situación parecida, o en realidad fue mucho peor que esta pandemia que estamos viviendo, que ataca la economía, que muchos países tuvieron que cerrar su economía, que tuvieron que las personas quedarse dentro de sus casas, y aún hoy sigue sucediendo con la segunda ola que está pasando en Europa. Latinoamérica lo está sufriendo de otra manera, trata de no cerrar sus fronteras, trata de no cerrar su economía, pero sin embargo los contagios siguen habiendo, las muertes, las miles de muertes siguen habiendo, y quizá a ti te tocó en tu familia. Quiero contarte sobre un profeta que comenzó a hablar con Dios y comenzó a contarle algunas cosas. ¿Cómo tú puedes permitir tanta maldad? ¿Cómo tú puedes permitir que esto esté sucediendo? ¿Cómo tú puedes permitir, Dios, que tu pueblo, la iglesia, esté cada vez más fría, esté cada vez más buscando las riquezas, la prosperidad, la sanidad, todo lo que tú puedes ofrecer, pero no te busca a ti? Eso decía el profeta Habacuc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué no hay una búsqueda de la santidad? Más aún, ¿cuánta gente se ha enfriado y ha dejado de asistir a las iglesias, que hoy pueden en Uruguay, y ha dejado de asistir porque no me gusta el pastor, porque no me gusta lo que me hicieron, y habla de su propio interior? Cuando tú no estás siguiendo la palabra de Dios, no es por ninguna persona, es porque tú lo decidiste así. Es porque tu orgullo te está impidiendo que tú puedas acercarte a la presencia de Dios. Y la Biblia dice, este profeta en Habacuc capítulo 2, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, estoy leyendo capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, este profeta le está diciendo a Dios: no entiendo lo que está pasando, ¿por qué no actúas? ¿Por qué en medio de la pandemia permites que haya muertes de tus hijos? ¿Por qué está sucediendo tanto? ¿Por qué tú permites que haya muerte? ¿Por qué permites que muchos se queden sin trabajo y no puedan pagar su alquiler? ¿Por qué permites estas cosas? En el capítulo 2 vemos que Dios le responde a Habacuc. Y eso nos habla de que cada vez que tú cuestionas o le preguntas algo a Dios, Dios te va a responder de una u otra manera. Él va a venir a ti y te va a responder. Y Dios le responde algo a Habacuc que no era lo que él esperaba. Él esperaba que Dios obrara en la santidad de su pueblo. Y Dios le dice: porque el pueblo se apartó de mí, voy a enviar los caldeos, esto es los babilonios, y ellos son gente que es despreciable, es gente que va a venir y los va a destrozar como a perros. ¿Por qué? Por el pecado de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc. O sea que no era nada agradable. Hoy vamos a ver cómo orar correctamente y cómo tener una adoración horizontal, adoración de acuerdo a como Dios quiere, de acuerdo a quien Dios es. Vamos a leer en Habacuc capítulo 3, quiero leerles antes de cómo termina el capítulo 2, en los ayes que se llama, hay 5 veces que lo dice así. En el capítulo 2, versículo 19 dice: ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Les dice algo esto a las iglesias que tienen mucha riqueza, mucho oro y no hay espíritu dentro de ellos? Y dice: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y el capítulo 3 comienza diciendo: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esto es un instrumento de cuerdas. O sea que es una canción lo que él hace. Es una oración cantada, por eso es medio poético lo que él habla. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer.
en la ira, acuérdate de la misericordia. Hasta allí vamos a leer versículo 2, 3, 1 y 2. Hasta ahí leemos. Y vamos a desglosar un poquito. Aquellas personas que hoy están clamando a Dios, muchos están diciendo, Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, haz lo otro. El profeta dice, escuché su voz y temí. Una de las cosas que ha perdido el pueblo de Dios es el temor de Dios. No miedo, sino el temor de Dios. Ese temor de Dios habla de que uno entiende quién Dios es, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, mi Dios, pero también entiendo que soy su hijo y entiendo que Él es Dios. Y dice, escuché tu palabra. Hoy muchos, incluido tú quizá, escuchas su palabra que se abre, su palabra que te habla y no se mueve nada dentro tuyo. En cambio, el profeta Habacuc dijo, escuché su palabra y temí. Mis huesos temieron, porque es su palabra y cuando Él emite juicio no hay vuelta atrás. Dios no es hombre para que se arrepienta. Este mundo está viviendo una situación, pero la iglesia está dentro del mundo. Está escrito en Mateo 7, al terminar, que dice que aquel que se apoya en la roca, en Jesucristo, apoyarse significa todas tus fuerzas caen sobre la roca, Él va a sostenerse en medio de la pandemia, en medio de la inundación, en medio del huracán. Hoy hay un huracán en el Caribe que ha matado a muchas personas. En medio de toda situación, Él se va a sostener. Pero aquel que construye su casa sobre las cosas momentáneas o pasajeras, construye su vida sobre cosas que son pasajeras, entonces tu ánimo va a estar subiendo y bajando de acuerdo a lo que viene de afuera y no de acuerdo al espíritu que vive en ti. Yo te vuelvo a decir, tu vida espiritual tiene que ver contigo. No tiene que ver con la iglesia donde te congregas, no tiene que ver con el pastor donde tú estás, no tiene que ver con los hermanos, no tiene que ver con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tiene que ver contigo y tu búsqueda del Señor. Cuanto más le buscas, Él dice que revela sus secretos a los que intiman con Él, a los que le buscan. Cuanto más le buscas, más le encuentras. Y cuanto más le encuentras, más de Él tienes tú en tu propia vida, más de su perfume, más de su amor para dar a los demás. Dejas de pensar en ti y comienzas a orar hacia otros. Y eso es lo que hizo, vean lo que hizo Habacuc. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Él no pide salvación, no pide sácame esta pandemia, no pide guárdame. Dice, aviva tu obra. Y cuando dice aviva tu obra, está diciendo, Señor, haz milagros y prodigios, como lo hiciste en el pasado. Usa a aquellos de tu iglesia que aún anhelan tu presencia. Levántalos y que ellos pongan su mano sobre los enfermos y sean sanos, que ellos echen fuera demonios, que seas tú el glorificado. Él está diciendo eso, no está diciendo, Señor, provéeme para esto, provéeme para el otro, guárdame de los caldeos que vienen a matarnos y a degollarnos, guárdame, protégeme. No, esa no es la oración de un cristiano maduro. Un cristiano maduro está enfocado en los demás, no en su propia vida, sabiendo que Dios se ocupa de su propia vida, de tu vida. Y Él dice, ten misericordia, en medio de los tiempos, haz conocer tu obra, haz que tu palabra corra, haz que tu palabra corra por internet, palabra viva, palabra eficaz, palabra que no miente, palabra que no se saca un texto para formar un pretexto y formar todo un mensaje que no tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Su mensaje es efectivo, su mensaje llega hasta el fondo y su mensaje llama siempre a su pueblo a la santidad, como a ti te está llamando a la santidad. Y si tú eres alguien que no conoce al Señor, Él te está llamando a conocerle, Él te está llamando a la salvación y eres tú el que decide si quieres o no. La salvación de la muerte eterna, Él te está llamando a esto hoy. Él te está dando la oportunidad de decir, Señor, quiero ser salvo. Quiero tener una familia como es en toda la tierra, la iglesia, por más que todas sean diferentes y diferentes denominaciones. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros, tiene muchos órganos. Sin embargo, todos conforman el cuerpo, cada uno se ocupa de su tarea. Esas son las denominaciones que hay. Hablo de las iglesias cristianas evangélicas basadas en la palabra de Dios. No en los shows evangélicos, ni todo lo que estás viendo para atraer gente, para que tú ofrendes, para que tú des de tu dinero. Eso no es lo que Jesús dijo. Hay quienes predican la prosperidad, que tú si eres pobre, no puede ser que el Espíritu Santo viva en ti. Jesús no tenía donde apoyar la cabeza. El apóstol Pablo tenía que coser tiendas para poder sobrevivir. Sin embargo, ellos estaban llenos del Espíritu de Dios.
Entonces no es cierto que si tú no eres rico o no tienes dinero, no tienes su espíritu. Eso es una mentira, no está en la palabra de Dios. Podemos arrancar cosas y formarlas a nuestro antojo. Ahora bien, si nosotros vemos la oración de este hombre comienza diciendo esto y después sigue hablando de las maravillas que Dios hizo. O sea que el hombre primero estaba en adoración horizontal, diciéndole a Dios, Señor, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Cuando Dios le contesta y le dice que envía juicio sobre su propio pueblo, y él le dice, pero ¿cómo puede ser que tú envías a los caldeos y ellos son sanguinarios? Y Dios le dice, sobre ellos también vendrá juicio. Quiere decir, yo soy el soberano, yo hago todas las cosas. Quiere decir, Dios permitió esta pandemia. Dios la permitió. Y la permitió y está llamando a su pueblo que se levante de los rincones, que se levante de los que como tú están en su casa y hace tiempo no se comunican con Dios, hace tiempo no oran, hace tiempo no abren su palabra, a que vuelvan al redil, a que otra vez vuelvan a encenderse con el Espíritu Santo y comenzar a hablar de Cristo. Estamos en un tiempo muy especial. Ahora vamos a el mismo capítulo 3, versículo 17. Y el mismo profeta está diciendo cosas preciosas de Dios y de repente dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esto es impresionante, que alguien en medio de una situación que ve venir, que van a destrozar al pueblo de Dios, él comienza a decir, aunque pase todo esto, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Miren lo que nombra. Primero dice, aunque la higuera no florezca, y es un detalle muy importante para los que están escribiendo y sacando apuntes en casa. Es muy importante, la higuera no florezca, no dice la higuera no tenga higos. Si la higuera no florece, no va a tener higos en un futuro. O sea que la perspectiva a futuro es muy mala. Es lo que está pasando hoy. La perspectiva a futuro de muchas economías es que va a costar muchísimo recuperarse, que mucha gente va a estar sin trabajo durante muchísimo tiempo. La perspectiva de hoy es que la higuera no está floreciendo, así que no va a dar higos dentro de un tiempo. Eso está diciendo el profeta. Y después dice, y en la vid no haya fruto. Recuerden, la higuera representa a Israel. Una higuera seca significa Israel seco. Y después dice, la vid no haya fruto. Ahí está diciendo, no va a haber vino, no va a haber gozo. Aunque no haya gozo, aunque no haya, la higuera esté seca y aunque no haya gozo, sigue diciendo, y el fruto del olivo, no haya el fruto del olivo, no haya, se los digo tal cual, el producto del olivo. ¿Qué está diciendo con el producto del olivo? El aceite. El aceite en Israel tenía muchísimos usos para ungir, para sanar las ovejas que se le ponía para la mosca en la cabeza, para muchas cosas. Y acá no está diciendo que no haya aceitunas, sino que no haya el producto, o sea que no se puedan moler las aceitunas tan secas que no se puedan moler para lograr el aceite. Y sigue diciendo, y no haya cultivos, y ahí comienza con la economía de Israel, y no haya cultivos, y no haya ovejas, y no haya vacas. Está metiéndose con la economía de Israel y dice, aunque no haya nada en la economía, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es una persona que ha logrado madurez espiritual. Es una persona que ha dicho, Señor, tú eres mi fortaleza. Y lo dice, Él es el gozo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza no es mi economía, mi fortaleza no es mi trabajo, mi fortaleza no son mis parientes, ni mis hijos, ni mi esposa, o mi esposo en el caso de que seas una mujer. Mi fortaleza no está en la tierra, mi fortaleza está en el Señor. Entonces todo lo que suceda en la tierra no me va a mover de su presencia. Eso está diciendo el profeta Habacuc. Qué bueno que podamos encontrar en la iglesia de hoy hijos que digan, mi fortaleza no está en nada del mundo, no está en mi caja de ahorro. Mi fortaleza no está en lo que el mundo me ofrece, mi fortaleza está en el Señor, como dijo Habacuc. Y me gozaré, es una decisión, es una actitud. Elijo disfrutar de la presencia de Dios, elijo disfrutar de su presencia, elijo gozarme con Él, elijo cantarle alabanzas. Y le digo a mi cuerpo y a mi alma, no te vas a entristecer. Como le dijo el salmista,
Mi alma alaba al Señor, le da la orden. Aquí viene un panorama muy oscuro, un panorama muy malo, porque los babilonios iban a destruir Jerusalén, iban a destruir Israel, y así lo hicieron. Se llevaron durante 70 años, se llevaron cautivos. Pero él decía, no moriremos, porque Dios cumple siempre su palabra. Y él dijo que Israel no iba a morir. Así que él te puede decir hoy, tú no morirás, sino que pasarás por el fuego y por el agua, pasarás por situaciones difíciles, pero que es necesario para probarte, es necesario para sacar lo que no está bien en ti, para llevarte a la santidad. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese es el futuro, eso es lo que miramos hacia adelante, pero mientras estamos viviendo el hoy, ¿en qué estás apoyándote? Porque tus palabras hablan en qué te estás apoyando. Tus oraciones dicen cuál es tu madurez, cuál es tu relación real con Dios. Tu estado de ánimo está hablando de ti. Mientras Habacuc le decía todo eso al Señor, lo que estaba pasando, cuando Dios le contesta, él dijo, escuché su palabra y temí. Primer punto. Y después comenzó a decir, Señor, derrama tu misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos de pandemia, haz conocer tu obra. Que corra. Así como antes Dios le había dicho, escribe en tablas de piedra para que la gente corra. Quiere decir que se pueda leer rápido. Eso es la palabra de Dios hoy, que tú la puedas entender rápido. Esto es lo que el Señor quiere de ti. Las pruebas son necesarias, las crisis son necesarias, no solo para ti, para mostrarte lo que hay en tu corazón, sino para madurar, para crecer. Y eso es lo que pasa con el ser humano durante su tiempo de etapa de inmadurez, hasta que supuestamente llega a cierta edad que debería mostrar madurez. En la vida cristiana es igual. Yo pregunto si tú tienes años en el camino del Señor. Tú ya deberías estar diciendo, con todo yo me gozaré en el Señor, con todo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación, porque aunque el mundo me apedree, como dijo Esteban, aunque el mundo me quiera matar, como dijo Pablo, aunque el mundo quiera crucificarme, como dijo el Señor Jesús, el más grande, el Rey, como dijo Él, aunque el mundo me crucifique, con todo al tercer día me levantaré y daré salvación. Eso es un verdadero cristiano. Ahora sí, Él sigue diciendo, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo que está diciendo es, los siervos tienen aptitud para andar en lugares difíciles. Yo no sé si tú viste algún documental de cómo los siervos y las siervas andan en ciertas alturas, en ciertos precipicios y no se caen. Ellos andan en ciertas alturas, en ciertos lugares difíciles y nunca se caen. Pues eso dice el profeta, aunque ande en lugares difíciles no me caeré. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces este es un mensaje para el día de hoy, es un mensaje para tu corazón, es un mensaje para que tú veas dónde estás apoyando tus fuerzas, dónde está tu enfoque. Si es en el miedo a lo que te puede suceder porque tienes determinada edad y tú sabes que si te toca este virus te puede matar. O eres un joven que nada le importa, sin embargo acá está diciendo que debería importarte buscar la santidad, buscar la pureza, buscar la presencia de Dios. Él está diciendo, les recuerdo, Señor, haz milagros y prodigios en este tiempo, que tu gloria sea conocida, que tu presencia sea conocida. Hoy su presencia entra a tu hogar, no por mí. Yo soy un instrumento, tu presencia entra a tu hogar cuando tú tienes ese televisor o ese celular o la tablet, lo que tengas prendido escuchando esto que te estoy diciendo. Te estoy diciendo, si eres hijo de Dios, te estoy diciendo en dónde te estás apoyando. Porque la pandemia no es tan grave como que una nación venga a invadir a otra y destruya y mate niños, animales, todo, mate absolutamente todo y se lleve cautivo a los mejores. El resto, dice, como perros los matarían. Ese era el panorama que tenía por delante. Y el panorama que tenía por delante es higuera, vid, olivo, cultivo, oveja, vaca, nada quedaba. Todo destruían. O sea que venía un hambre sobre la tierra, sobre la zona de Israel. Aún así, Habacuc dijo, con todo, elijo gozarme en el Dios de mi salvación. La pregunta que te hago es, ¿cómo estás tú? ¿En qué te estás basando? ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuáles son tus creencias? Si es la palabra de Dios, una y otra vez, vemos que todos los hijos de Dios son puestos a prueba muchas veces y viven muchas crisis.
¿Qué pasa si tú dices, Señor, que nos lo dijo Habacuc, pasa de mí esto, que no me acontezca, que el coronavirus no me toque, que no toque a nadie de mi familia? Hay gente que anda sin tapabocas, sin barbijo, sin máscara facial y caminando normalmente porque dice, Dios me va a proteger. No es así, no lo dice en ningún lado de la Biblia, no es así. Si las autoridades te dicen que tú debes cubrirte y mantener la distancia, tú debes hacerlo. Pero cuando oras, Señor, que no me toque el coronavirus, no es una oración correcta. Señor, hágase tu voluntad, la oración de Jesús. La voluntad de Jesús, del hombre, no fue ir a la cruz. Él no quería ir a la cruz. Si es posible que no me acontezca esto, más hágase tu voluntad. Eso es un cristiano maduro. Señor, sé que tu voluntad es perfecta. Yo no la entiendo, pero tu voluntad es perfecta. Por eso me gozo en ti, porque tu palabra dice, un poco antes de Habacuc, dice que tus propósitos se cumplirán. Tú cuando emites una palabra, Señor, se cumplirá. Tú la enviaste y ella volverá a ti, nunca vacía, sino con el producto para el cual la enviaste, con el fruto para el cual la enviaste. Ese es el Dios en el cual creemos. No es un Dios de religión. No es un Dios de tan solo congregarse en las iglesias. Iglesia significa los llamados a salir. El Señor hoy está sacando misioneros de las iglesias a muchos lugares. Está poniendo pasión en el corazón de aquellos que quieren llegar a lugares no alcanzados, que anhelan. Tú ves acá atrás un planiferio, porque esta comunidad donde sale este mensaje está enfocada a llegar a los no alcanzados, porque eso es lo que dice su palabra. Mientras hacemos la tarea aquí, tenemos que llegar allá. Y eso conlleva cierto esfuerzo y conlleva cierta muerte de muchas cosas. Pero cuanto más muerte hay, la palabra de Dios me dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Qué genial es esto. Qué genial es lo que el Señor premia a sus hijos, cómo bendice a sus hijos, a aquellos que le buscan. Y los que no, quizá como tú, que está tomando esto muy a la ligera. Yo simplemente te digo, vuélvete al Señor. Es tiempo. Es tiempo que todas tus excusas caigan, que si te congregabas vuelvas a congregarte, que si orabas vuelvas a orar, que si leías su palabra y la estudiabas vuelvas a estudiar su palabra, vuelvas a buscar en Él, vuelvas a buscar de Él, de su presencia, porque un día te vas a enfrentar a Él y no vas a tener excusa. Pero eso no es lo principal. Lo principal es la salvación de tu alma. Yo siempre digo, muchos han jugado a ser cristianos y pertenecen a alguna comunidad cristiana porque se sienten bien. Pero cuando lleguen a su presencia, Él les va a decir, ustedes me dijeron Señor, Señor, pero no hicieron lo que les dije que hicieran. Hoy es tiempo de hacer. Y una de las cosas que el Señor quiere que hagamos es que le reconozcamos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso uno debe tener intimidad con Dios. Uno debe buscarle cada día más y hacer como hizo Habacuc. Aunque pase todo esto, aunque me quede sin trabajo, aunque se muera alguno de mis familiares, aunque cierre la economía, aunque tenga hambre, con todo yo me gozaré en el Señor, el Dios de mi salvación, porque Él me tiene en el hueco de su mano y su palabra dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. O sea que a los que aman a Dios, Dios les está diciendo, ¿tú me amas? Pues entonces voy a volcar santidad en ti, voy a buscar más santidad en ti. Voy a limpiarte de cosas que no te sirven, como la plata que se la pone a 900 grados para que salga la escoria y Él pasa ese cucharón que saca la escoria. Pues te voy a poner a 900 grados y después te voy a enfriar y después te voy a pasar por el fuego y por el agua. Pero sabes que en todas las situaciones yo voy a estar contigo. Eso es lo que nos dice su palabra. Nunca te voy a abandonar. Dios no abandona ni siquiera al orgulloso, porque dice que Dios lo mira de lejos. Pero lo mira de lejos porque el orgulloso está mirando de lejos, está lejos del Señor. Si tú eres uno de ellos, una de ellas, acércate a Dios hoy, acércate al Señor y que puedas terminar diciendo como Habacuc. Podrá venir otras pandemias, enfermedades, podrá venir terremotos, podrá venir huracanes, podrá venir inundaciones, podrá venir hambre, podrá venir sequía. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me gozaré en el Señor. Porque ¿saben qué? Él hace mis pies como de siervas. Que me dice que Él me prepara para andar en lugares complicados. Y la gente va a decir, ¿cómo no se cae? ¿Cómo no se cayó con todo lo que le sucedió? Y tú te vas a mantener firme en el Señor porque estás basado en la roca. Así que, aunque tu economía sea tocada, aunque tu familia sea tocada, aunque pase lo que pase, tú adoras al Señor, le reconoces como Dios y Salvador,
pues entonces vas a tener no solo una adoración vertical, sino que vas a estar reconociendo al Dios de dioses. Vas a estar reconociendo al Señor de señores, a Jesucristo, el que murió en la cruz y al tercer día resucitó, al que está a la diestra de Dios Padre abogando por ti y por mí. A ese Jesucristo tú vas a reconocer y el Espíritu Santo te va a llevar a postrarte delante del Padre, como hizo con Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Piénsalo. Te invito a escuchar esta canción. Dice Jesucristo basta, es suficiente para todo. Si tienes a Jesucristo, nada te hace falta y tú podrás decir, me gozo en el Dios de mi salvación. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.